Hola y bienvenidos a este episodio de Somos Espejo. Hola a todos, gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Este episodio nace de la certeza que hemos tenido tras tantas consultas y todo lo que hemos visto con nuestras personas que nos acompañan, de que no se puede trabajar solamente estando en la mente. Exacto. Es muy importante esto porque cuando nos quedamos solamente trabajando en la mente es como si estuviéramos caminando con una pata chueca. Entonces el objetivo es empezar a trabajar mente, cuerpo y aprender a elevar la vibración para completar esos 3 pilares que venimos trabajando desde hace tanto tiempo. Que es lo que mostramos en los retiros. Exactamente. Y es el norte que siempre llevamos en todo lo que hacemos. Es por eso que hoy tenemos una invitada. Pero antes de presentarles a la persona que nos está acompañando ahora, queríamos darle un poco más de contexto de por qué elegimos este tema, ¿no? O sea, si nos vamos un poco más a la parte científica, podemos ver que nuestras emociones es una respuesta química que tiene el cuerpo. Cuando tú tienes un pensamiento, que es lo que explicamos nosotros siempre en clase, lo que sucede dentro de tu cuerpo es que tus neuronas comienzan a chocar. Al chocar generan dos cargas, una carga eléctrica y una carga magnética. Esta carga magnética se queda dentro de tu campo y es el cual está rebotando constantemente en tu mente y las puedes trabajar con herramientas como barras, que es lo que nosotras hacemos. Claro. Pero la otra carga, la carga eléctrica, viaja por tu cuerpo, va hasta tus glándulas suprarrenales y de ahí tiene tu cuerpo una respuesta química. Esa respuesta química es la que nosotros conocemos como una emoción. Pero ¿qué pasa cuando esa emoción no le das el espacio de mostrarse, no le das el ver qué te está trayendo, qué pensamiento fue la que lo generó? Que termina alojándose en alguna parte de nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestras caderas, en nuestros músculos, y esto lo que ocasiona son bloqueos de primera instancia, pero más adelante enfermedades. Claro, normalmente la enfermedad es la solidificación de emociones no procesadas. Entonces, a nivel celular se crea como una especie de barrera que empieza a crear la enfermedad. Entonces, cuando estamos trabajando físicamente y empezamos a trabajar nuestro sistema nervioso y todos los sistemas a nivel físico, lo que hacemos es empezar a descontracturar de cierta manera esa acumulación celular que se ha ido formando en el cuerpo. Hay veces en las que nosotros estamos haciendo procesos, estamos trabajando en el cuerpo y tocamos cierta área del cuerpo y podemos acceder a la memoria dolorosa que el cuerpo tiene. Entonces, la forma en cómo se libera es por medio de esa memoria dolorosa, que en Access se llaman más allá, y ya luego lo conversaremos en otro... Pero entonces cuando tú comienzas a trabajar solo la parte de la mente y te olvidas del cuerpo, esas emociones siguen ahí alojadas. Y hay forma de que esas emociones salgan del cuerpo, salgan a flote para poder ser vistas, lo que no las viste en su momento, o para poder ser trabajadas. Y hay herramientas que te permiten hacer eso. Claro. Y una de esas herramientas es el yoga. Y es una herramienta que a mí me ha funcionado un montón. Cuando tú lo haces desde una práctica más espiritual, más de conciencia, ayuda, justo ya nos va a contar nuestra invitada ahora, a través de las torsiones, a través de los movimientos, a que esas emociones que se quedaron atascadas salgan a flote y de esa forma tengas la oportunidad de poder verlas, de poder procesarlas. Es por eso que en este episodio invitamos a Daniela Salinas. Ella es coach ontológico con un enfoque en la parte holística, que es lo que a nosotros más nos interesa porque ella trabaja también, es profesora de yoga, es profesora de pilates, además de ser tarotista, astróloga. Entonces tiene todo lo que nos gusta, que mezclan ambos mundos, y por eso estamos felices de que nos acompañes. Sí, justo nos interesa mucho tu enfoque porque integra movimiento, conciencia y todo lo que de cierta manera nosotros venimos trabajando. Así que Dani, bienvenida por estar aquí. Cuéntanos, cuando alguien te pregunta ¿a qué te dedicas? O sea, tú que tienes tantas cosas, ¿qué es lo que sueles decir? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar nuevamente acá porque ya llegué con ustedes la certificación de Access, así la verdad que me ha encantado. Bueno, la verdad es que cuando me preguntan, a veces no sé qué responder y a veces digo coach holística, a veces digo profesora de yoga, pero hago un poquito de todo, ¿no? Y quiero contar un poco de todas mis perspectivas, ¿no? Pero a veces me es difícil, la verdad. Sinceramente, me es muy difícil. Claro, depende de quién pregunte también. También Claro. depende de quién pregunte, sí. Porque claro,
siempre que voy a dictar una clase es como, bueno, soy profesora de yoga, de pilates, por eso estoy acá, ¿no? Claro. Pero también tengo otro lado que no me conocen mis alumnos, ¿no? Que es el lado de tarot, de coach y de astrología, ¿no? Y además como que no es tan conocido, ¿no? Y el decirle hago esto sería también explicar qué significa esto y ya se termina También. siendo súper largo. Pero qué Sí. divertido el hecho de ver cómo, ay, ¿ahora qué te digo, no? Sí. Pero siempre tuviste esta idea de este es mi camino, o cómo empezó tu mundo cuando terminaste el colegio, qué te dedicaste, Cuando qué terminé el pensabas colegio, hacer. me fui a vivir a Argentina. Ajá. ¿Ya? Y todo como el ámbito de familia de mi papá es como muy espiritual. Entonces mi abuela Ok. es meditadora toda la vida. Yo medito desde que tengo 4 años. Entonces como que Wow. esa conciencia, digamos, la he tenido siempre en mi vida. Pero cuando me fui a vivir allá, empecé como a indagar en todo el tema de las flores de Bach y las constelaciones familiares. Y yo tenía 16, 17 años. Wow. O sea, era súper chiquita porque la universidad, o sea, terminé el colegio a los 16 acá y empecé la universidad allá a los 17. Era menor de edad, Claro. encima. Y con toda esta búsqueda también descubrí el yoga. Entonces empecé a practicar desde ahí. Pero como una práctica personal. No, yo fui a la clase porque me dijeron, Dani, vamos, y me pareció fácil hacerla. Entonces dije, ay, soy buena en esto. Y dije, qué divertido, qué interesante, hay que seguir practicando, ¿no? Claro. Y empecé a hacer, como que todas las posturas me salían y decía, ok, ya, eso me gusta. Pero lo hacía de una parte como más física también, ¿no? Como de mover el cuerpo, pero no tenía idea de toda la parte espiritual que también estaba moviendo en la clase y que después ya haciendo los profesorados de yoga entendí, ¿no? Pero en ese momento no tenía mucha conciencia, pero sí sabía que había una búsqueda que iba más allá de lo que yo tenía en mente de mi carrera en sí, ¿no? Porque yo fui a estudiar a Claro. Argentina, ¿no? Pero bueno, en el camino se empezaron a dar estas cosas que hasta ahora las comparto y me gustan mucho, ¿no? Me formé como terapeuta en flores de Bach, que fue mi primer como curso a partir de curso holístico después de la universidad. Como consteladora familiar no, pero quién sabe en algún momento. Siento que es una terapia muy poderosa también. Sí. Sí, nosotros la Nosotros practicamos constelamos. mucho y sí, es súper fuerte. Pero tranquila, nosotros te certificamos. Sí, nosotros te certificamos, si quieres. Wow, me encantaría, en verdad creo que es muy, muy poderosa y he hecho varias constelaciones desde esa edad, o sea, yo participando o siendo también intérprete y ya de grande también he constelado y también me ha funcionado 10 de 10. Sí. Pero es muy interesante tu camino porque la mayoría de personas que se han sentado con nosotras en esta conversación llegan al camino del mundo holístico, del autoconocimiento, como lo quieras llamar, por una crisis muy fuerte, por una noche oscura, por cosas. Y en tu caso fue como que desde niña estaba integrado, fue tu normalidad, por decirlo así. Más o menos, porque igual un cambio de país cuando tienes 16 Claro. años, después de una separación de tus papás, porque claro, mi papá vivía allá, entonces yo me fui Ok. como en búsqueda de montar nuevamente la relación con él. Ajá. Después, obviamente, de retrospectiva me di cuenta de esto, ¿no? Pero en ese momento yo era muy chica, entonces me fui a vivir a la casa de mi papá ya tenía una nueva pareja, tenía un Wow. medio hermano, o sea, como, ¿no? Toda esta nueva vida, y yo era muy chica, yo el primer año viviendo allá, teniendo 17 años, la pasé mal, la pasé horrible, yo lloraba todos los días, creo. Entonces también fue como mi modo de salir y escapar, como ir a mis clases de yoga, ¿no? Claro. Claro, que en ese momento no lo hayas hecho con un enfoque de esto es el camino Claro. espiritual, esto es una herramienta, esto me está ayudando a procesar esta emoción, porque justamente eras más chica y lo hacías más de una forma intuitiva. Ajá. Creo que el hecho de haber tenido ese bagaje de tu abuela, de la Ajá. meditación, Sí, sí, sí. te hizo que inconscientemente pues fueras adoptando esos caminos, aunque no haya sido como con el nombre y apellido de esto me va a servir para tal cosa, ¿no? Pero qué bueno que Totalmente. llegaste para ahí. Pero después me quedé en Argentina como 8 años. En un momento regresé a Lima, después regresé, pero en total fueron como 8 años. ¿Pero ya más enfocada a tu carrera o siempre combinando ambos? No, más enfocada en mi carrera. Después dejé de meterle a mi carrera y me metí más en temas gastronómicos. Me metí a hacer un diplomado en gastronomía. Y eso es otro lado de mi vida en esta vida que ya no es parte de mi vida, pero en algún momento lo fue. Pero siento que el yoga siempre fue como mi escape, mi herramienta, y cada vez que podía iba al mat, como que era mi lugar seguro. O sea, en todo ese tiempo, ¿no? Y por eso es como hasta ahora siento que es de mis herramientas favoritas. Claro. ¿Y cuál fue entonces ese punto de quiebre que te dijo, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer? Porque era muy aparte a tu carrera, muy aparte a todo lo que ya habías estado explorando. Sí. Y por más que había estado en tu vida desde muy joven, pues hubo algo que te hizo decir,
aquí me quiero quedar siempre. Sí, hubo. Yo regresé a vivir a Lima ya hace 10 años, en diciembre cumplo 10 años, y hace 4 años me separé de mi expareja. Y si bien antes de estar con él, o sea, ya hace como 7 años, en el 2018 hice mi primer profesorado de yoga. Lo hice más que nada porque me pasaba 3 horas haciendo yoga y la dueña del estudio me dice, Dani, ¿no quieres hacerle profesorado? Y yo, podría ser. Y me dice, pero yo no quiero ser profesora, le digo. Me dice, no, pero hazlo para ti, como para y profundizar un poquito más en los conocimientos, entender por qué se hacen estas posturas. Y yo, bueno, o sea, como me dio muchas facilidades para poder hacerlo y en verdad me quedaba en mi lugar de trabajo en ese entonces. Entonces dije, ya. Cuando lo hice, terminé, no me sentía como en la capacidad de dictar una clase de yoga. Así, donde me ven, yo he trabajado mucho mi timidez, entonces como que no me sentía cómoda. Entonces dije, ok, no es el momento. De ahí estuve con este chico, me metí más en nada en mi emprendimiento. Tengo una marca de ropa hecha a mano. Y todo eso fue como enfoque a eso, ¿no? Tejer de una manera como consciente también, una meditación en movimiento. Y el yoga mi herramienta, ¿no? O sea, como la veía como aparte. Pero cuando hice este quiebre de que terminé con esta persona, yo dije que necesito una renovación de vida en general, como de toda mi vida. Detox completo. Entonces dije, voy a empezar a estudiar de nuevo, todo. Entonces volví a ser un profesorado de yoga y no hice uno, hice como 4. Yeah. O sea, no me quedé contenta. Hice uno de 200 horas, hice uno de 300, hice especialidades, ¿no? De diferentes estilos de yoga. Entonces ahorita puedo manejar 5 estilos diferentes. Hice también cursos de respiración, cursos de meditación. Entonces era bastante está muy ligado amplio. todo, Claro. ¿no? Claro, pero cada uno tiene un enfoque diferente. Y también los profesores con los que llevaba diferentes corrientes. Entonces me hace como un amplio abanico de también cómo conectar directamente con cada persona, porque cada persona necesita algo diferente y cada estilo de yoga te ofrece algo diferente también. Sí, claro, según su propio proceso, según lo que esté viviendo, les funciona más uno u otro. También cómo te sientes, ¿no? Si tienes un día de locos, de repente no sé si necesitas una práctica de vinyasa, de repente necesitas bajar 1000 cambios y necesitas una práctica de yin o una práctica de restaurativo. Claro. Entonces es como ¿qué podía darle a los alumnos? Y yo quería todo. Yo te doy todo, conmigo Enséñame todo. Sí, entonces me metí a estudiar y hasta ahorita no he parado, han pasado 4 años. Wow. O sea, todavía tengo un curso como para este 2026, que ya sería como el último, creo. Pero me encanta estudiar, la verdad. Así que creo que es un poco de nutrir ese otro lado, ese lado espiritual, ¿no? ¿Y cómo sientes que el yoga impactó en tu vida en justo este momento de quiebre que tuviste, ¿no? En el cual tuviste esta separación, tenías ya las herramientas porque las habías practicado antes, pero ¿de qué manera esto se integró a tu vida y que te ayudó a que este nuevo camino, este cambio de vida que hiciste fuera mucho más ligero, más fácil? ¿Cómo te fue con eso? Creo que si bien podía haber conocido toda la teoría y en sí la práctica, una cosa es como tener el conocimiento y otra cosa es llevarlo realmente, vivirlo a tu vida, ¿no? Y el yoga, más allá de las posturas, es toda una filosofía de vida. Entonces siempre está como el yoga en el mat y el yoga fuera del mat. Y esta parte de fuera del mat, yo más o menos la venía procesando, viviendo por la filosofía que es el yoga, ¿no? Pero ya cuando pasó todo esto, dije, en verdad, el yoga es mi lugar seguro. O sea, ¿por qué lo dejé? ¿Qué me pasa, no? Porque no hubo tiempo que dejé de practicar. O sea, ¿por qué lo he dejado? No. Y vivirlo en el mat creo que me ayudó mucho a conectar conmigo, a regular mi sistema nervioso, a dormir mejor, a de repente no sobrepensar tanto, a estar más conectada con lo que sentía, como para poder procesar realmente este duelo que estaba viviendo y que realmente necesitaba para mí, ¿no? Para volver a mí. Y así poco a poco todo se empezó a ir dando y me sentía más feliz, ¿no? Con más luz, con más brillo. Y no es que lo sentía nada más, sino también me lo decían. Claro. Y decía, wow, es el efecto del yoga. Es el efecto del yoga. Y creo que sí. Ok. Desde nuestra experiencia con herramientas, normalmente vemos que la mayoría de personas tiene como que cuando se habla del cuerpo un enfoque muchísimo más lógico. Pero nos hemos dado cuenta por la misma experimentación que de cierta manera tiene como una perspectiva más perceptiva, más inclinada hacia la percepción. ¿De qué forma ves tú esa parte con el cuerpo?
Normalmente cuando empiezas una clase de yoga, les pides o que estén sentados o que estén de pie. Ajá. Entonces, siempre buscas la propiocepción de cómo estás en este momento, cómo sientes tus plantas de los pies en el mat, Claro. cómo sientes, no sé, la ropa tocando tu piel, como ese tipo de detalles que a veces son casi que no se sienten, Los que no pasamos los por percibes. alto. Ajá. Entonces, ese tipo de detalles se hace siempre antes de una clase de yoga para que la persona se deje todo afuera y empiece como a centrarse en dónde está Anclarse. ahorita. Ajá. Entonces, creo que eso es un buen principio para cualquier clase de yoga o un momento como para centrarse, ¿no? Claro, porque bajas tus barreras y te enfocas directamente en el cuerpo. No, y además Sí. te desconectas de la mente, porque al estar sintiendo el cuerpo, estás más presente y te alejas de estos pensamientos que están rumiando y rumiando. Y conectas, ¿no? Como, ¿cuál fue la intención de venir acá? Claro. ¿No? Porque yo no te traigo a la fuerza, porque has venido a esta clase de yoga, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que quieres también para ti en este momento, no? Pero eso es más cuando utilices el yoga como una forma de práctica, porque hay mucha gente que también lo utiliza como para hacer ejercicio. Entonces, Sí. ¿cómo se ve allí? Cuando la persona lo hace como más que nada para hacer ejercicio, está en constante movimiento y eso hace que no piense. Entonces, Ok. indirectamente está trabajando. Igual estás, porque claro, mantener las posturas es también complicado, tienes que estar Claro. concentrado. Sí. Y es ahí, por ejemplo, que el vinyasa a mí me encanta. Si tienes un Más día flow. donde, claro, no tienes tiempo para pensar, estás concentrado en inhala, exhala. Cada movimiento te coordina con la respiración, entonces no te da chance de pensar. Claro. Entonces tienes una hora de desconexión mental en 100% enfocado en tu cuerpo. En el episodio anterior estábamos hablando acerca de la ansiedad, mezclando esto con herramientas de volver al cuerpo. ¿Cómo crees que eso les puede contribuir? Yo creo que el yoga ayuda mucho, potencia mucho, complementa cualquier tipo de medicamento que estés tomando para la ansiedad o en sí cuando tienes la emoción de la ansiedad, pero no creo que sea como el antídoto ante todo, pero sí como complemento ayuda les contribuye. muchísimo. Sí, de todas maneras. Además, también lo que me ha pasado es que muchas personas dicen, me cuesta meditar, ¿no? Eso es muy clásico cuando estás en consulta, cuando alguien, sabemos que es la herramienta por excelencia, pero hay mucho tabú todavía alrededor, entonces todavía le cuesta a la gente empezar. Qué difícil. Sí, pero depende también, ¿no? Porque hay muchas técnicas de meditación. Sí. Claro, si uno, el objetivo es meditar 1 hora al día y no has meditado nunca, es como, O sea, oye, vete al gimnasio y cárgate la barra con 20 kilos por lado, pues está bien yuca, ¿no? Pero si es que yo le digo, oye, empieza con las de 2, las de 5, las de tal, entonces ahí Sí. es práctica igual, ¿no? Pero se requiere algo muy importante que es la voluntad. La y ahí constancia. empieza lo complicado. Pero siento, y no sé, ahí tú dame también tu mirada, de que estas herramientas complementarias como la respiración, el yoga, hacerlo de forma consciente, te va preparando para posteriormente hacer meditaciones más largas, porque como tú dices, te trae de nuevo al cuerpo, te trae a la presencia, Sí. y si todavía te cuesta mucho meditar, esto podría ser una herramienta como alternativa hasta que te vas preparando en tu mente o algo así. Sí. Hay 8 pasos como del yoga, según Patanjali. El segundo es la respiración y el tercero son las posturas, las asanas. Ok. Y ya como el quinto más o menos es la meditación. Entonces Ok. son como los pasos que te llevan a encontrar ¿El yoga en qué está? ¿El primero? ¿En las posturas? Las posturas es el 3. El 3, ok. Tienes los yamas, los niyamas. Tienes ¿Cuál la es el res- primero? Los yamas y los niyamas, que ¿Esos son qué como son? los mandamientos, por así decirlo, Ok. del yoga. Ajá. Después tienes la respiración, de ahí tienes las asanas, de ahí tienes como el enfoque, pero que no termina siendo meditación, es simplemente estar enfocada en algo. Ok, Y ya como después más sigue la contemplativo. meditación. Entonces, en realidad, todo Entonces te es lleva como una para... escalerita que te va Exacto, llevando. porque a- es difícil hacer una meditación. O sea, meditación concentrada, realmente como conectando contigo, con tu cuerpo, sin pensar casi nada. Porque igual la mente siempre va a pensar, o sea, eso Sí. de que te pones la mente en blanco, no, yo no puedo hacer eso No. directamente. Y creo que nadie Nadie. puede. Sí. Pero sí puedes como mantener los pensamientos cada vez más suaves, más relajados, para que no sea como que La rápidos. turbulencia. Ajá, la Claro, lo turbulencia. importante en la meditación es qué rápido puedes volver, ¿no? Si aparece el pensamiento, no quedarte pegada en la historia, Exacto. sino volver nuevamente. Y cuéntanos desde tu experiencia, tú que ya tienes tantos años dando clases,
¿Cómo vive la gente esto, el llevar prácticas de yoga de forma constante? Alguien que recién está empezando a practicar yoga y alguien que ya tiene yoga practicando constantemente. ¿Has podido ver la evolución de una persona en ese camino y qué beneficios les ha podido traer? Yo creo que cuando una persona como conecta con el yoga, como que no lo suelta. En algún punto va y viene, pero también es muy importante que conecten con el profesor. Si te gusta un profesor, no lo dejes, como sigue practicando con él hasta que sientas que ya no tiene nada más para enseñarte y ahí vuelves a buscar donde puede haber un poquito más de desafío o que sea retador para ti, para que sigas como mejorando tu práctica. Pero la práctica de yoga en sí siempre tiene como un camino muy largo. Entonces hay personas que acaban de empezar y por eso siempre les digo, como que conecta con el profesor y quédate en el lugar donde te sientas seguro. Y si hay muchos años de práctica, como ve cambiando de profe para que puedas como ir probando nuevos estilos, nuevas maneras de dictar una clase. Y en este, por ejemplo, normalmente vamos muy rápido, ¿no? Vamos constantemente corriendo por la vida. A las personas que nos están escuchando, que normalmente no tienen tanto tiempo porque tienen una vida caótica, trabajan demasiado, ¿qué les recomendarías tú para empezar a acercarse al yoga? Para empezar a tener una práctica que pueda ser lo más constante posible. O sea, puede ser de movimiento, como estiramientos, los 5 estiramientos básicos de la columna, ¿no? Hacia arriba, hacia los costados, en rotaciones, ¿no? Puedes ir hacia adelante, puedes ir hacia atrás. Y también puedes hacer respiración, ¿no? O sea, antes de dormir, hacer respiraciones profundas, respiraciones donde puedes como crecer el abdomen y después botar todo el aire, eso también es yoga. O sea, si lo haces conscientemente, claro que sí, es un tipo de pranayama, ¿no? Ok, pero entonces, para que la gente que nos está escuchando, porque normalmente cuando las personas hablan de yoga, se imaginan los movimientos, las posturas así de cabeza y todas las cosas. ¿Qué es el yoga en sí? Para las personas que nos están escuchando que dicen, me llama la atención, pero no sé realmente cómo funciona. Es la conexión mente, cuerpo y alma. O sea, literalmente yoga simboliza unión. Y de todas las prácticas físicas, el yoga es el único que conecta como con la parte espiritual. Tú cuando estás haciendo una postura, en realidad te estás trabajando mucho como la esencia de la postura, ¿no? Claro. Un guerrero trabaja mucho la fuerza, ¿no? Porque es un guerrero, realmente estás ahí haciendo un guerrero. Pero, por ejemplo, cuando haces una torsión, trabajas muchas emociones de repente como digestivas, en el tema como de procesamiento, entonces pueden salir emociones de ira. ¿Me entiendes? Como, wow, eso nadie lo sabe, ¿no? Claro. Cuando haces una postura, por ejemplo, de apertura de caderas, trabajas mucho el miedo. Muy fuerte. Apertura del corazón, trabajas toda la parte de este chakra, ¿no? Que casi siempre está cerrado, o sea, como hay muchas posturas, también la garganta, ¿no? Es como, wow, cuántas posturas, como buscas abrir el cuerpo. Entonces, y hay muchas personas que de repente no están acostumbradas o que no quieren abrir el cuerpo. Y justo lo que te decía al inicio de cómo estas emociones se van encapsulando, el yoga sirve justo para eso, ¿no? Al abrir, le das permiso a las emociones que salgan y que salgan a flote, pero si lo utilizas como parte de tu práctica, el que esa emoción se mueva y salga a flote te permite verla y empezar a trabajarla, lo que no trabajaste antes. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes ese acompañamiento? ¿Te ha tocado alguna vez en alguna sesión que la misma práctica lleve a las personas a desbordarse, a mostrar alguna emoción, a que se mueva ya más algo interno? Sí. Hay personas, por ejemplo, que van a una clase de yoga y las sientes desenfocadas, o sea, como que no están siguiendo tanto la clase, a veces de la nada se van a niño, ¿no? Que siempre es la postura que pueden ir, no es como el lugar seguro. Hay personas que se ponen a llorar de repente, o que Shavasana es mucho para ellos, ¿no? Porque, claro, empiezas a soltar muchas emociones, por lo que te digo, es la única práctica que a nivel espiritual se trabaja, ¿no? Entonces, también se liberan muchas emociones, aunque no quieras. Entonces, cuando hay un tema, por ejemplo, de ansiedad o depresión, es como, puedes ir a hacer yoga, como complemento, y poco a poco, casi que sin darte cuenta, vas a ir soltando esas emociones que en algún momento
te pusieron hacia adentro, ¿no? Claro. Sí, en realidad es loco eso que tú dices, porque a mí también me ha pasado, o sea, cuando he estado con muchas emociones que no terminan de manifestarte, esto, cuando tú ves que se está moviendo algo y no termina de salir, y he ido a hacer la práctica de yoga, como tú dices, con un objetivo, en pensar, oye, que esto se mueva, he terminado llorando, he terminado como riéndome, he terminado como, al fin salió esto, porque le das el permiso al cuerpo de, ya no te voy a cargar, ¿no? Salte. Sí. Y también conocí a un amigo, Camilo, que él tuvo su despertar espiritual con el yoga. O sea, en un savasana se fue al vientre materno. Wow. Y desde ahí pudo ver muchas cosas y se quedó claramente, fue muy fuerte el encontrón que tuvo, pero le hizo tener como un cambio de perspectiva muy fuerte, ¿no? Sí, en el cambio me pasó al revés. Mi primer savasana es como, ¿y ahora qué hago? Es como, claro, ¿qué pienso? Mi primer savasana fue ¿Qué como, tengo que hacer? ¿y qué es esto? Bueno, el savasana, para que no sepan, es la última postura, ¿no? La postura de la muerte, en donde ya simplemente, después de haber hecho tu práctica, de haberte exprimido todo, dejas que ese movimiento y todo eso se muestre, pues, que te trajo. Integra todas las posturas anteriores y en realidad no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente echarte con las palmas hacia arriba, esperando como nada, hacer nada, conectando con tu cuerpo, tu respiración. Qué difícil eso, porque no estamos acostumbrados a no hacer nada, de hecho es recontrajuzgado. Sí. Me acuerdo de mi primer profesorado, nos hacían quedarnos en quietud. O sea, era como un shavasana prolongado por 1 hora, así. Wow. Después de almuerzo, así nos quedamos. Y el profesor me decía, es que eso es mejor que hacer siesta, porque no estás durmiendo, estás descansando todo tu sistema nervioso y tranquilamente es como lo que hace el yoga nidra, ¿no? Que es otro estilo de yoga que busca contemplativo, estar entre dormido y despierto, pero consciente, ¿no? Entonces es todo guiado, como una meditación guiada, porque dura 45 minutos, 1 hora, pero estás haciendo yoga nidra, el yoga del sueño, y 1 hora de yoga nidra son como 4 horas de sueño profundo. Wow. A mí me pasó eso hoy porque me levanté a las 4 de la mañana y ya no podía dormir. Y dije, no me voy a parar, pero voy a meditar, pero voy a meditar echada, como por si Dios quiere me duermo. Claro. Y ya recupero, pero y si no, descansé. Entonces hice eso que tú dijiste, el yoga nidra, ¿no? Me acosté, cerré mis ojos y comencé a percibir mi cuerpo. Ay, cómo está tal, fui subiendo. No sé, para haber pasado 1 hora y media. Según yo, no dormí, pero después cuando vi el tiempo dije, ¿tanto? O sea, tampoco es que medité tanto. Entonces lo más probable es que me haya dormido en lapsos. Y ya está, me levanté como normal, como si hubiese dormido, ¿no? Claro. Y eso también es yoga, ¿no? La gente muchas veces, como decía, solamente piensan que el yoga es el mat. Y como tú dices, el yoga también se vive fuera del mat. Y la mayor parte de tu vida estás fuera del mat. Entonces, ¿cómo es vivir el yoga fuera del mat? Por ejemplo, principios de mindfulness directamente, ¿no? O sea, tanto conectando, si estás, no sé, 100% enfocada cuando estás haciendo, no sé, pongo un ejemplo así bien loco, tipo bajando una ola, ¿no? En surfing, si estás así, no es que yo corra tabla, pero es la sensación, no estás 100% enfocada en bajar bien la ola porque si no, viene, te revuelca y chao. Entonces tienes que estar, toda tu atención tiene que estar ahí. En lo que estás haciendo. Pero es interesante porque al mismo tiempo tu cuerpo tiene que estar relajado. Sí, tienes que disfrutar, ¿no? Exacto. No te puedes olvidar de esa parte. Entonces estás haciendo yoga, pero en movimiento, ¿no? Lo mismo cuando estás, por ejemplo, no sé, lavando los platos y te enfocas en que el agua que estás sintiendo, estás conectándote con lo que estás haciendo, estás como muy enfocada, tu mente no se va en otro lado, sino que estás enfocada en lo que estás haciendo realmente. También estás haciendo yoga, solamente que no estás en el mat practicándolo. Y cuando estás comiendo. Claro. También. ¿Y cómo cambia la práctica del yoga los vínculos? También. O sea, porque ¿cómo se podría transformar un vínculo a partir de la práctica de yoga? Hay un principio que a mí me gusta mucho que se llama Santosha, que es el contentamiento con cómo estás tú en este momento. Y eso refleja y brilla con las personas que tú estás alrededor, porque habla mucho de tu presencia, ¿no? De cómo estás conectada contigo. Y desde ahí ya estás practicando yoga, solamente por estar contenta con quién eres. Claro. Y eso cambia muy como profundo. tú dices. Es muy profundo. Pero me encantó. Sí, es porque muy lindo. además tiene mucha resonancia con muchas corrientes en la parte que dicen, por ejemplo, de que conectamos con los demás en base a la resonancia. Si tu resonancia está elevada,
no vas a conectar con vibraciones más bajas, Claro. porque simplemente no van a hacer match. Entonces, es como, no me importa lo que hacen, no, mentira. Es como, ok, los puedo ver, están en sus cosas, pero yo estoy en esto y esta es mi vibración, ¿no? Y desde ahí comienzas a conectar distinto. Claro, pero también ayer que hablábamos del tema de entre más conectados estamos con nosotros y más espacio hacemos a soltar cosas que la presencia nos permite soltar, nos volvemos más terreno fértil para que el universo se manifieste a través de nosotros. Entonces eso es como un complemento perfecto para Sí. poder... Yo creo que trabajar mucho con coherencia, ¿no? Con lo que Sí. tú eres, con lo que dices, con lo que haces, habla mucho de que todo se va alineando dentro tuyo, o sea, siendo coherente contigo, para que el universo pueda también alinearse contigo, pero siempre en coherencia. Porque Claro. si tú le manifiestas al universo, quieres esto y eso es otra cosa, no va a haber ahí coherencia, Claro. no va a haber alineación, no va a haber manifestación. Y esa es parte importante de volver al cuerpo, Claro. porque nosotros podemos querer muchas cosas con tu mente consciente, que representa solamente el 5% de tu 5%, cerebro, pero si para tu cuerpo, para tu sistema nervioso, eso que tú quieres no es seguro, eso que tú quieres te saca de una zona que tu cuerpo determina que es de seguridad, no te va a llevar allí. Y ahí entra la coherencia, en el cual enseñar a tu cuerpo, oye, esto que quiero lograr sí es seguro para mí. ¿Y cómo lo enseñas? Aprendiéndote a regular. Y nos pasa mucho, y lo vemos mucho en consulta y todo, como por Sí. ejemplo, la gente, lo que más le mueve es el tema de dinero, ¿no? Entonces quiero tener más dinero, pero para mi cuerpo, porque está guardado en mis memorias, porque está guardado a través de la epigenética en mi cuerpo, porque está guardado en mi mente inconsciente, tener dinero es inseguro, tener dinero a la gente la matan, tener dinero te pueden robar, te pueden estafar, te puede pasar muchas cosas, tu cuerpo va a decir, yo no voy ahí. Claro. O sea, porque eso no, o sea, yo no quiero que me maten, yo no quiero que me Claro. estafen, yo no quiero que pase algo a mi familia, entonces simplemente no. Y no importa lo que tú quieras con tu mente, tu cuerpo no te va a llevar allá. Entonces esta coherencia que tú hablas es la de integrar estas dos partes. Claro. Y el yoga como herramienta nos funciona mucho para enseñarle al cuerpo que eso que queremos sí es seguro, eso que queremos sí lo podemos tener, sí podemos ir ahí, sí está bien para nosotros. Y así con todas las cosas que podamos querer. Entonces el enseñarle a nuestro cuerpo a regularse no es simplemente una práctica espiritual, Claro. y es porque ellas quieren vivir zen, entonces hacen yoga. O sea, es para poder también manifestar todo lo que tú quieres en tu vida, porque la mayoría del tiempo estamos en sistema de alerta. Claro. Estamos viviendo con nuestro sistema alterado, pensando que algo nos va a pasar, o tampoco en el presente. O sea, Dani hablaba mucho de el yoga fuera del mat, el estar presente cuando estoy lavando los platos, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo un deporte. Sin embargo, nosotros normalmente lo que estamos es en el pasado o en el futuro. O sea, Sí. yo les decía mucho, te levantas y mientras te estás bañando, estás pensando qué vas a desayunar. Cuando estás desayunando, estás pensando en los correos que tienes que mandar. Cuando estás trabajando, estás pensando en qué vas a almorzar. Estás almorzando, estás pensando en que tienes que llegar a casa a ver a los hijos, hacer tal cosa. Estás con los hijos, estás pensando que ya es tarde, estás cansado. O sea, ¿en qué momento del día estuviste presente? Claro. Y estas prácticas nos llevan a eso, nos llevan a poder volver a nosotros mismos, a tu cuerpo, las respiraciones, y como comentábamos antes, son herramientas que también puedes tener en la mano, o sea, porque hacer estos estiramientos en la mañana, que es parte del yoga, o sea, ¿cuánto te toma? O sea, son unos cuantos minutos Sí. que te hacen decir, este es mi cuerpo, estoy aquí, o sea, ¿qué puedo hacer ahora, no? Sí, son como 10, 15 minutos máximo. Y eso, que se siente bien, ¿no? Tu cuerpo es como, no sé, ves a tu gatito o tu perrito cuando termina de hacer su siesta, se estira. Sí. Eso es normal. Lo mismo puedes hacer tú si estás mucho tiempo en tu computadora, te paras, te estiras y sigues trabajando. O sea, es Claro. como una pausa activa necesaria para tu cuerpo, ¿no? Una pregunta, ¿una persona que practica yoga constantemente puede, a pesar de estar practicando yoga, estar desconectado de su cuerpo? Sí, pero inconscientemente, ¿no? Claro. Y claro, el yoga lo lleva nuevamente a conectarse, pero también depende como qué tan coherente está haciendo, ¿no? Claro. Porque puedes practicar yoga por practicar, pero no es de repente no fue tu mejor día para practicar. Pero puede ser un día, después al día siguiente regresas y estás conectado y si lo logras, ¿no? Ok. Claro, además la práctica de yoga, o sea, va a depender, como dice Dani, de cuál es el objetivo con el que estás yendo. Si estoy yendo de forma más consciente, aunque pues mi cuerpo no jale en ese momento porque estoy cansada y no sé qué más, la práctica va a ir por un lado, pero también importa qué haces cuando estás fuera del mat, ¿no? Claro. Si ahí estás todo el día desconectado, pues es igual que el ejercicio. Una hora, pues
no te Claro. sirve para todos los 24 horas. Lo preguntaba más porque justamente conversábamos ayer de que hay mucho mito o una mentira mal dicha de que vienen las personas a acercarse a las prácticas espirituales buscando que le den la pastilla mágica para resolver todos sus problemas. Entonces justo por eso lo preguntaba, porque una de las cosas que casi no se habla en la espiritualidad es que se requiere de una constancia y una disciplina de parte de uno para poder estar conectado y tener un resultado real de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso justo te lo preguntaba, porque tal vez hay personas que van al yoga esperando que la práctica o que el maestro vengan y le resuelvan el problema que tiene, el dolor de espalda o el estrés que tienen encima o la ansiedad. Entonces, justo por eso te lo preguntaba. O sea, pero es que eso es muy fácil, no es como tirarle toda la pelota al Claro. profesor, al coach o al psicólogo directamente. Es como, nadie te va a resolver tus problemas a menos que tú te hagas cargo y seas constante con tu práctica. El yoga te puede ayudar mucho a tu postura, el pilates también, pero va a depender mucho del grado de constancia, ¿no? Siempre me dicen, ya, ¿cuántas veces vengo para como ver resultados, no? Y yo de 3 veces a más. Si puedes practicar todos los días, hazlo, o sea, Claro. vas a tener mejores beneficios y más rápido también, ¿no? Es que sí, eso es muy común en que las personas dicen ya, con una pastillita Sí, mágica se soluciona mi vida. Y el tema de las herramientas es que son justamente eso, o sea, una herramienta que te va a contribuir en un momento específico. Algunas herramientas te van a servir para que las utilices diarios, otras herramientas te van a servir una vez a la semana, una vez al mes. El objetivo está en que tú veas cuál te funciona más, en qué momento usarlo y ir armando ese kit que te pueda servir siempre. Pero no es como que esto solamente es la solución, porque existen otros factores. O sea, estábamos hablando de que mi mente consciente dice una cosa, mi inconsciente dice otra, mi cuerpo dice otra, y hay herramientas justamente que se encargan de trabajar cada una de ellas. Si es que estás enfocado en que una sola herramienta te va a solucionar toda la vida, no vas a poder, porque tenemos otros pilares, otras partes que también tenemos que integrar. Y además vivimos en un mundo súper agitado, ¿no? Sí. Donde hay tráfico por todos lados, Ay, sí. entonces ¿cómo haces también? Y creo que ahí depende mucho de cómo respondes frente a esta situación de estrés, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba en mi último trabajo como para alguien de oficina, estaba con mi jefe en el taxi y estábamos llegando tarde a una reunión. Mi jefe estaba alteradísimo, como este tráfico de Lima, que no sé qué, porque él era colombiano. Y yo lo miré y le dije, bueno, no, o sea, no vamos a hacer nada, porque no vamos a manejar estos carros que están al frente nuestro. Y que entonces, le salen alitas y se va volando. claro, no podemos hacer nada específicamente, pero lo que sí podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, voy a respirar. Y me miró así con cara de, este es un bicho raro. Y yo le dije, acompáñame y respiramos profundo 3 veces, ¿no? Inhalando, inflando todo lo que puedas hacia arriba y exhalando. Y me miró y me dijo, bueno, te voy a hacer caso, ¿no? O sea, ya que me quedas. porque en realidad estaba bien alterado y eso Claro. también hace que tu cortisol suba, tu sistema nervioso se desregule por completo y no había mucho que hacer, ¿no? Era Claro. como que estás como y chocándote contra la pared una y otra Claro. vez y tú mismo, ¿no? Entonces, después de eso, como que hubo un cambio, ¿no? En automático y eran 3 respiraciones largas. O sea, Imagínate. realmente es una gran herramienta la respiración y está incorporada en nosotros. O sea, nosotros Esa es la parte que más me encanta. respiramos inconscientemente. Es gratis. La Es tienes a la gratis, mano. La puedes usar en cualquier momento. Sí, sí, sí. Y ahí está, ¿no? Entonces, Claro. la idea es hacerla consciente porque tu respiración te puede llevar no solamente a bajar y regular tu sistema nervioso, sino a darte calor, a darte Claro. frío, ¿no? Hay diferentes tipos de respiración. Entonces, es como, wow, qué A poderoso. darte energía, Ujú. a relajarte. Sí, 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 sí. Tú también eres practicante de barras de Access, ¿no? Justo te certificaste con nosotras, Yes. como lo comentabas al principio. ¿Cómo integras tú el conocimiento que adquiriste en Access con tu práctica diaria de yoga y cómo lo llevas al cuerpo? Qué interesante. Yo creo que cuando haces barras o te hacen barras, estás súper, súper, súper conectado contigo. Por lo menos tienes que estarlo porque hay muchas sensaciones que pasan cuando, ya sea que tú pasas las barras o que te pasan, es como, ¿qué está pasando conmigo? Entonces sí o sí tiene que haber como mucha conciencia. Y esa conciencia, o sea, mientras más consciente eres de ti, creo que mejor recepción vas a tener de esa energía de las barras.
¿Qué consejo, ya como para ir cerrando, le darías a las personas que están escuchando y que han escuchado alguna vez, ay, el yoga, pero dicen, no, es que yo no tengo flexibilidad, no, es No que tengo eso no es fuerza para mí, las posturas. no, es que eso no, yo solamente veo a estas chicas. Entonces, ¿qué consejos les darías? ¿Cómo les puede contribuir para que ellos se interesen en empezar a practicar algo distinto que les puede contribuir de diferentes maneras? Bueno, todo eso son tabús y mitos. Sí. El yoga realmente es para todos, porque el yoga, como les decía, significa unión de cuerpo, mente y alma, y eso lo tenemos todos. Entonces, el yoga es para todos. Al menos que no tengas alma. Sí, justo digo, hay un desalmado por ahí escuchándolo. Y en verdad depende mucho del estilo de yoga que elijas, el que sea adecuado para ti. Entonces puedes probar. Puedes empezar con un Hatha Yoga, que es el que yo empecé y me gusta mucho. Puedes empezar con un Yin Yoga, que es más suave, en el sentido de que no hay posturas como tan retadoras, más que nada son aterrizadas en el mat, pero hay mucho como espacio entre cada una de las posturas, entonces tu mente puede volar mucho. Si eres una persona que piensas mucho, te recomendaría un Vinyasa, para que no pienses mucho. Porque vas a estar ahí. Vas a estar ahí en el movimiento constante, ¿no? Entre respiración y movimiento. Entonces, depende mucho del estilo que elijas, pero que pruebes y que conozcas tu cuerpo, ¿no? Que eso te da mucho el yoga, la propiocepción. Te vas a dar cuenta que tienes más flexibilidad de un lado, o que eres más fuerte de un lado que del otro, o que de repente, no sé, el hombro derecho te duele cuando haces esto, cuando no. O sea, todo eso es información para ti y eso finalmente es lo que hace la conexión. Genial, Dani. Y cuéntanos dónde pueden encontrarte, cómo estás en tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Dani Salinas, en TikTok como Dani Salinas Coach, y también, bueno, pueden agendar sesiones conmigo de tarot, de astrología, y tener más información de mí en mi página web, danisalinas.com. Okay. Genial. Muchas gracias, Dani, por haber venido, por haber compartido con nosotros no solamente tu experiencia, sino también todas las vivencias que te llevaron a esto. Como les comentamos de un inicio, hay que integrar al cuerpo dentro de la ecuación. Y esta es una herramienta súper poderosa porque está a la mano de todos, tanto los movimientos conscientes, la respiración. Es algo, las meditaciones es algo que lo puedes tener siempre contigo y que va a cambiar realmente tu vida. Así que intenta probarlo con lo que te sea más factible para ti, pero no creas en estos mitos y cosas de que no, o sea, después de que lo atravieses, después que ya los pruebes, ya puedes decir, sí, me gusta, no me gusta, ¿no? Pero si quieres hay que darse la oportunidad de pasarlo por el cuerpo antes y no olvidar a nuestro cuerpecito. Sí, el 90% de las personas que te dicen que no hagas algo ni siquiera lo han probado, así que no escuches voces ni tampoco escuches y respirar mitos. Nada más, respirar conscientemente yo creo que es el primer paso para cualquier persona. Va a cambiar todo. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Vamos a poner las redes sociales de Dani debajo del episodio. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.